Muy bien, empezó la grabación, así que a portarse bien. Vamos a compartir. Y si todo funciona bien, como está ahora, muy bien, impresionante. Wow. El jueves pasado no hemos tenido clases, así que ya hace 2 semanas que no nos vemos con el... Creo que habíamos quedado en límites de inflamabilidad. ¿Puede ser? Si usted me hace recordar, profe, si no, ahí algo de este habíamos tema. quedado. Ahí habíamos quedado, profe. Bueno, muy bien, muy bien, muchas gracias. Voy a hacer un repaso. Voy a empezar como de cero, ¿no? Porque este es un tema lo suficientemente importante como para repetirlo y con detalles. Habíamos visto, cuando vimos el proceso de la combustión, que para que se dé inicio a la combustión necesitábamos que la mezcla combustible, voy a pasar al marcador, que la mezcla combustible, a temperatura de ignición, combustible esté dentro del rango de inflamabilidad y que la mezcla combustible aparezca una fuente de ignición. Lo que vamos a trabajar ahora es, voy a remarcarlo de vuelta, este concepto de que la mezcla tiene que estar dentro del rango de inflamabilidad o rango de combustibilidad, como quieran llamarlo, no hay problema. Y para entender este tema, es necesario meter la cabeza aquí adentro de la mezcla combustible. Tiene que hacer de cuenta que su cerebro, por esta explicación, está dentro de lo que es la mezcla combustible. De esta manera van a entender qué es lo que está pasando ahí adentro. Voy a construir un gráfico, una línea que va a empezar desde el 0% de combustible y va a terminar en el 100% de combustible. Es decir, toda la cantidad de combustible que puede estar dentro de la mezcla, de gases combustibles, aclaremos este tema. En forma paralela, arriba de esta primera línea, vamos a trazar otra línea que va a empezar en el 100% de aire y va a terminar en el 0% de aire. Ambas líneas se mueven en sentido opuesto. Todo este gráfico, este rectángulo, representa todas las combinaciones posibles de aire y de gases combustibles dentro de la mezcla. Si considero un ejemplo burdo de que la mezcla tiene un volumen de 1 litro, en ese volumen de 1 litro voy a tener en este extremo 0% de combustible de aire, que es la habitación donde estamos nosotros ahora, o en este litro de mezcla combustible voy a tener 100% de combustible y 0% de aire en el otro extremo. Lo que sería dentro de una garrafa. Si yo meto la cabeza dentro de una garrafa, si yo meto la cabeza dentro del tanque de combustible de auto, estoy acá. Si yo estoy en la habitación, donde suponemos que no hay pérdida de gases, estoy en este extremo. Desde acá hasta acá serán todas las combinaciones posibles. En la mitad voy a tener 50% de aire, 50% de gases combustibles y 50% de aire.
¿Se entendió esto? Estamos repasando, pero no importa, ¿eh? Sí, profe, se entiende. ¿Mm? Hay un límite inferior de inflamabilidad y un límite superior de inflamabilidad. Esta mezcla combustible, para que pueda existir la combustión, tiene que tener un mínimo de gases combustibles, que es el denominado límite inferior de inflamabilidad. Y tiene que tener un máximo de combustible denominado límite superior de inflamabilidad. La combustión se da dentro del rango inflamado. Para que exista una combustión, dentro de la mezcla combustible, el combustible tiene que tener un porcentaje superior al límite inferior de inflamabilidad. Y no puede pasar en cantidad al límite superior de inflamabilidad. Este es el porcentaje mínimo y máximo de combustible dentro de la mezcla combustible o mezcla inflamable de la combustión. Por debajo del límite inferior de inflamabilidad no hay posibilidad de combustión, pero ni un poquito. ¿Por qué? Porque no tengo suficiente cantidad de gases combustibles. Y por encima del límite superior de inflamabilidad tampoco hay posibilidad de combustión, porque tengo un exceso de gases combustibles, o lo puedo leer desde arriba, me está faltando aire en la mezcla. También de este extremo, decir que tengo un exceso de aire en la mezcla. La única posibilidad de que haya combustión es que el combustible, ¿por qué nos referimos siempre al combustible? Porque es lo que se combustiona. El aire está en exceso en la naturaleza. No me cuido del aire. Lo que me voy a cuidar es del combustible que tiene el aire, porque ahí sí puedo llegar a tener combustión. El aire sí participa de la combustión, pero no como combustible, sino como comburente, ya lo vamos a ver. Por eso es que siempre nos referimos al combustible. Por lo tanto, para que la mezcla combustible pueda dar inicio a un proceso de la combustión, no solo tiene que alcanzar la temperatura de ignición como mínimo, no solo tiene que aparecer una fuente de ignición, o sea, una chispa, un fósforo, un encendedor, sino que la cantidad de combustible en la mezcla tiene que estar por encima del límite inferior. Y no tiene que ser el límite superior de inflamabilidad. ¿Comprendido esto? Esto es lo que pasa en la nube de gases combustible o de mezcla inflamable. Perdón, mezcla inflamable, me confundí yo. Muy bien. Doy por comprendido que entendieron el tema. Vamos a unos ejemplos. Esta es la acetona. La acetona tiene un límite inferior de inflamabilidad de 2,6%, acá le falta el porciento, pero se entiende, y un límite superior de 12,8%. Es decir, que un 2,6% de gases combustibles en el volumen de la mezcla alcanza para que la acetona dé comienzo a un proceso de combustión. Muy poquito acetona, pero tiene un límite superior también muy poquito, muy chiquito, 12,8%. Un 13% de acetona en la mezcla no enciende. ¿Por qué? Por exceso de gases combustibles. El alcohol etílico, lo mismo. Con un 3,3% de alcohol etílico en el aire, se da inicio a un proceso de la combustión, o se puede dar inicio a un proceso de la combustión, hablando correctamente. Y más de un 19% de gases combustibles de alcohol etílico en el aire, la combustión se apaga por un exceso de gases combustibles. Como estamos viendo, todos los inflamables
y esto lo estamos repasando, tienen un rango de inflamabilidad muy estrecho. 10%, 7%, 20% como mucho. Acá está. Ahí apareció. Acá está la tabla que vimos en la clase pasada. Fíjense, la característica de los inflamables, acetona, acetileno, alcohol etílico, gasolina, gas natural, hidrógeno, propano, queroseno, tienen todos, salvo el monóxido de carbono, tienen todos un límite inferior de inflamabilidad muy, muy chiquito, muy bajito. Significa que con gases combustibles se puede dar inicio al proceso de la combustión. Pero también la mayoría de ellos, miren, tienen límites superiores de inflamabilidad también muy bajos. Lo que nos indica esto, que los inflamables son combustibles que necesitan mucho aire para poder mantener un proceso de la combustión. Por eso las estufas son peligrosas, porque enciende con muy poquito gas en el ambiente, 3,8%, y se apaga con más del 13% de límite superior de inflamabilidad. Significa que necesita 87% de aire. La estufa de gas natural consume mucho aire. Eso es lo que las hace peligrosas. En un ambiente donde tengo muy poquita ventilación, la combustión pelea el aire con las personas que están adentro. Y el que termina ganando la pulseada va a ser la combustión. Con la consecuencia de que va a empezar a combustionar mal y va a empezar a generar monóxido de carbono, como ya vamos a ver dentro de un par de clases, o en esta clase, no me acuerdo cómo viene el temario. ¿Se entiende esto, no? Sí. Sí, profe. Este ejemplo de la nafta, que tiene un límite de inflamabilidad muy bajito, 1,9%, pero la nafta tiene una temperatura de ignición de 7 grados centígrados, lo cual la hace peligrosa. Sin embargo, el queroseno, que tiene un límite inferior de inflamabilidad, la mitad de la nafta, o sea que con la mitad de gases combustibles, el queroseno está en condiciones de encender, a diferencia de la nafta, resulta que no es tan fácil encenderla porque necesitamos alcanzar una temperatura de ignición de 37 grados centígrados como mínimo. Por lo tanto, el queroseno no es tan fácil de encender, aunque con un fosforito un ratito enciende, pero la nafta, esto es para ver cómo combinamos los dos elementos. Necesito que la estufa de queroseno esté arriba del 0,7% para encender, pero a su vez necesito alcanzar en la mezcla combustible una temperatura de 37 grados centígrados. Mientras que en la nafta, con 7 grados centígrados, ya está en condiciones. Obviamente hace falta una fuente de ignición, un fósforo, un encendedor, una chispa, un arco voltaico, etc. ¿Dudas con esto? Profe, una pregunta. Alcohol etílico, hidrele. Usted en el gráfico pone, por ejemplo, la acetona 2,6, la temperatura, digamos, inferior de inflamabilidad, y 12,8 la superior de inflamabilidad. Después abajo está, digamos, la resta, Sí. que es 10,2. ¿Eso tiene un nombre? Sería el rango. El rango, listo. Ese sería el 10,2, no es temperatura, es rango de límite inferior de inflamabilidad, no es temperatura, es porcentaje volumétrico. Bien, listo, gracias. Guarda, no confundan esto, Este gráfico habla de temperaturas.
habla de porcentaje volumétrico. 10,2 es el rango de inflamabilidad. Es la resta entre 12,8 y 2,6. Los límites es porcentaje volumétrico de uno sobre el otro. Acá lo mismo. El 15,7 es el rango de inflamabilidad. Es la diferencia entre 19 menos 3,3. Esto lo olvidamos por un momento. No vamos a complicar. ¿Se entendió el límite de inflamabilidad? ¿Los límites de inflamabilidad? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de rango de inflamabilidad? Sí, profe, se entendió. Muy bien. Ahora vamos a explicar qué es la combustión. Me falta un signo de interrogación, la costumbre de escribir con el signo al final. La mala costumbre. Cuando empezamos con el curso, empecé a explicar cómo se produce la combustión. En ningún momento dije qué es la combustión. Hablamos cómo se quema la madera, qué pasos tiene que dar, qué parámetros se regulan, etc. Temperatura de ignición, de inflamación, de autoignición, rango de inflamabilidad que agregamos ahora, pero todavía, hasta este momento, no expliqué qué es la combustión. ¿Se entiende la diferencia entre cómo se produce una combustión y qué es la combustión? Acá lo tenía explicado. Entonces, lo que está en gris es el proceso de la combustión, eso ya lo expliqué. Ahora vamos por la explicación de qué es la combustión. La combustión es una reacción química. ¿De qué tipo? ¿Reacción química de qué tipo? Del tipo óxido de reducción. Por lo tanto, la combustión es una reacción química entre dos elementos, combustible y comburente, uno que se reduce y el otro que se oxida, que tiene determinadas características particulares. De todo el mundo de las reacciones químicas de óxido de reducción, la de combustión tiene características que la diferencia de todo el resto. Por ejemplo, se produce a altas temperaturas. Por ejemplo, es exotérmica. Exotérmica significa que emite calor. Exo, hacia afuera. Endotérmica significa que es un proceso que absorbe calor. Se produce una alta velocidad de oxidación. Ya esto lo vamos a explicar ahora dentro de un ratito. Se autoalimenta de su propio calor. Esto lo expliqué cuando vimos el proceso de la combustión. Emite luz, no siempre, pero emite luz. Emite llama, no siempre, pero emite llama. Y por lo general emite gases y humo. Por lo tanto, ¿qué es la combustión? Si yo tengo que decir qué es la combustión, no cómo se quema una madera. Es una reacción química de oxidorreducción. Reacción química. En una reacción química tiene que haber dos elementos para que reaccionen. Y esta reacción química es del tipo de óxido de reducción. Es una reacción bastante particular de la química. Pero dentro de todas las reacciones químicas de óxido de reducción, la de combustión se va a caracterizar por tener características particulares. Hay algunas que son las más importantes, que son las cuatro primeras, que es una reacción química que se produce a alta temperatura,
Esto ya lo sabemos porque conocemos el proceso de la combustión y porque hemos vivido la combustión en la vida cotidiana. Es exotérmica, significa que emite calor, genera calor. Y esa generación de calor es la que usa para autoalimentarse de calor y poder seguir generando la suficiente cantidad de gases combustibles para mantener la combustión en marcha. Y se produce a una alta velocidad de reacción o de oxidación. 3 características adicionales: emite luz, emite llama, se produce la llama, y aparecen y humos como consecuencia de esta combustión. ¿Se entendió qué es una combustión al menos? Y aparece, al final, profe, perdón, ¿qué dijo? ¿Aparece gases, puede ser? Gases y humo. Gases, sí, está lo que está anotado, gases y humo. Estoy leyendo la pantalla. Sí. ¿Se entendió qué es la combustión? Sí, pero ¿qué sería un óxido reducción? Ah, paciencia, hay que saber de química para esto. Tienen química en primer año. A ver, agarre la profe de química y pregúntenle, profe, ¿qué es una reacción de óxido reducción? No me jodan, yo soy profesor de incendio, no de química. Además, a ver, yo siempre lo que les digo, a ver, ustedes no nacieron ayer y de repente vienen un terciario, pasaron por la primaria y secundaria. Algo tienen que saber de la vida. Algo de química a lo mejor vieron en la secundaria. Yo no los trato como gente, como personas que no vienen de ningún proceso educativo. Los trato como personas que vienen de un proceso educativo primario o secundario. Algunos vienen de la universidad y optaron por seguir esta carrera. Así que hay respuestas que soy muy tajante. Agarren los libros y estudien. Muy bien. ¿Dónde se produce esta reacción química? ¿Dónde se produce la reacción química de la combustión? Acá adentro, en la mezcla. Que si yo dije que la combustión es una reacción química, en toda reacción química hay dos elementos. Para que reaccione necesito dos elementos. Si no, no hay reacción. ¿Cuáles son esos elementos? Aire y gases El combustibles. combustible y el comburente. Combustible y aire, gases, combustible y aire, combustible o comburente, agente reductor, agente oxidante, agente que gana electrones, agente que pierde electrones. Te lo estoy diciendo con todas las variantes distintas. Por lo tanto, la reacción química empieza a producirse fundamentalmente en la mezcla combustible. Bueno, cuadrito. Acá tenemos una fórmula balanceada de óxido-reducción. Propano, que es el combustible, se oxida con 5 moléculas de oxígeno, produciendo 3 moléculas de dióxido de carbono, 4 de aguas y calor. Esto no es para saberlo, porque no me interesa que sepan balancear una reacción química de óxido-reducción, sin entender de qué se trata. A ver. Vamos a usar acá. Vamos a relacionar. A ver, acá tengo 0% de gases combustible, perdón la letra, pero escribo con el ratón, y 100% de gases combustible. Acá tengo 100% de aire
y 0% de aire. Y habíamos dicho que para que exista combustión, la mezcla tiene que estar por encima del límite inferior y por debajo del límite superior. ¿Qué es esto? A, combustible, y B, comburente. Para que pueda haber una reacción entre dos sustancias, ambas sustancias tienen que estar en proporciones adecuadas, si no, no hay reacción. Estoy relacionando, lo que pasa no lo tengo preparado porque se me ocurrió ahora hacerlo esto. A veces lo explico en el aire. Para que pueda haber una reacción entre dos sustancias, ambas sustancias tienen que estar en proporciones adecuadas. Si no, no hay reacción, porque tengo mucha de una y poquita de otra. Y por lo tanto, ¿qué es el límite inferior? Es la cantidad mínima de ese combustible que necesita la mezcla para poder reaccionar con el aire. Porque si no, no hay reacción química, porque no tengo suficiente cantidad de gases para reaccionar con el aire que hay. ¿Y qué es el límite superior? La cantidad máxima de gases combustible que puede reaccionar con el aire, porque más allá de eso, me está faltando aire para poder reaccionar. Y no hay reacción posible, porque tengo un exceso de un reactivo y una falta del otro. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Es como para, si alguien se puso a hacer pizza alguna vez, hay que agregarle levadura en una cantidad adecuada para que pueda reaccionar la levadura con la harina. Si yo le pongo muy, muy poquita levadura, reacciona, levanta la masa. No. No. Es un ejemplo medio pavote, ¿no? Pero es el primero que se me ocurrió en este momento. Por lo tanto, para que exista una reacción entre la levadura y la harina, necesito que la levadura esté en una proporción mínima. Si no, no hay reacción. Es un ejemplo muy pavo, con muy poca relación con la combustión. Pero el único que se me ocurrió en este momento. ¿Se entendió hasta acá? ¿Se Sí, profe. entiende dónde está pasando el proceso de la combustión? ¿Se entiende por qué la combustión de brasa es una combustión? Porque desde el conocimiento social que traemos desde casa, desde la vida, de lo que es una combustión, la mayoría tiene asociado la combustión a la llama. Sin embargo, la llama, el fuego, es un producto de la combustión. La combustión realmente está pasando en la mezcla combustible. En la combustión de brasa, lo que está reaccionando ahora es el oxígeno del aire con la celulosa. Por eso se explica y se entiende la combustión de brasa o de masa. ¿Dudas con esto? No, profe. Muy bien. Velocidad de oxidación. Vamos a entrar en este tema. Había dicho que la combustión es una reacción química de óxido-reducción que se produce a alta temperatura, que se produce que es exotérmico, o sea que emite calor y que se produce una alta velocidad de oxidación. Así que vamos por la velocidad de oxidación. Wow, no sé qué quise hacer con esto. La velocidad de oxidación. La velocidad de oxidación es la velocidad que está reaccionando a y combustible y comburente. Esa es la velocidad de oxidación, la velocidad de la reacción química de óxido-reducción. ¿A qué velocidad está reaccionando el combustible con el comburente, que es el aire? ¿Se entiende eso?
Sí, profe. Sí. Y podemos encontrar varias velocidades de oxidación. El papel que ustedes tienen en la mesa, o un papel que está guardado en un mueble, con el tiempo se pone amarillo. ¿Por qué se pone amarillo? Porque sufre un proceso de oxidación extremadamente lento con el aire que lo rodea. Papel combustible se está oxidando, se está poniendo amarillo, está teniendo una reacción de óxido de reducción de muy baja velocidad. Con el tiempo se pone amarillo. ¿Representa una combustión? No. Porque si ustedes tocan el papel viejo que está guardado, no tiene temperatura. ¿Está emitiendo calor? Sí, tan poquito calor que es totalmente despreciable. Pero la velocidad de oxidación es tan lenta que no hay combustión, porque no levanta temperatura, el papel sigue a temperatura ambiente. Después tenemos lo que podemos llamar una oxidación lenta. ¿Qué es lo que le pasa al hierro, por ejemplo? Que se oxida. Sufre el mismo proceso que el papel, el mismo proceso que la madera, que con el tiempo se va oxidando. Lo que pasa, si yo toco una pata, un pedazo de metal que está oxidado, está a temperatura ambiente. ¿Por qué? Porque el proceso de oxidación es lento. No levanta temperatura, emite muy poquito calor, una cantidad de calor que es despreciable, y su velocidad de oxidación es baja. Por lo tanto, estas dos no representan combustiones. ¿Son reacciones químicas de óxido-reducción? Sí. ¿Intervienen dos elementos? Sí. Intervienen un comburente y un combustible. En el caso del papel que se pone amarillo, interviene un combustible, que es el papel, y un comburente, que es el aire. Pero no representan combustiones porque se dan a baja velocidad de oxidación y no emite calor. No emite calor suficiente para levantar temperatura. Recuerden esto, para que haya combustión, la reacción química tiene que producirse a alta temperatura, emitir calor y producirse a altas velocidades de oxidación. ¿Esta parte se entendió? Sí. Muy bien. Sí, profe. Ahora vamos a las reacciones químicas que son combustiones. Tenemos lo que se denomina la oxidación rápida, que tiene una velocidad de oxidación inferior a 1 metro por segundo. Por ejemplo, los combustibles como la madera o el papel. Y acá a algunos le saltó la térmica. ¿Cómo? Ahora resulta que el papel se combustiona y acá el papel no se combustiona. ¿Cuál es la diferencia? La velocidad de oxidación. Este papel que está teniendo una oxidación del tipo rápida, se está combinando una velocidad de oxidación menor a 1 metro por segundo, y si ustedes agarran un papel, el mismo papel amarillo, viejo, que está amarillo, que se oxidó con el aire y que no se estaba combustionando, le acerca un fósforo, ahora va a producir alta temperatura, va a generar calor y se va a producir una velocidad de oxidación rápida. ¿Qué tan rápida? Inferior a 1 metro por segundo. O sea, 1 metro de papel se quema en 1 segundo, como máxima velocidad. Mientras que en este caso, combustión. Hay una oxidación extremadamente lenta. ¿Es una reacción química de óxido-reducción? Sí, pero no constituye combustión porque le está faltando 3 de las características más importantes que tiene que tener una reacción química de óxido-reducción para transformarse en combustión. La repito, alta temperatura, emitir calor y alta velocidad de oxidación.
¿Se entendió la diferencia entre el papel que se está oxidando con el tiempo, que se pone amarillo, y el papel que le acerqué un fósforo y se prendió fuego? Sí, Muy profe. bien. Sí, profe. Después tenemos, yo las voy a presentar al mismo tiempo, que son las deflagraciones y las detonaciones. ¿Qué es una deflagración? Es una combustión, es una reacción química de óxido-reducción que se produce a menor velocidad que la del sonido. Por ejemplo, los inflamables, como la nafta, el alcohol, el queroseno, la pólvora. Eso es una deflagración. ¿Qué es una deflagración? Por eso los inflamables deflagran. Tienen un proceso de combustión que se llama deflagración. Que no hacen pum, no explotan, deflagran. El término correcto es deflagran. Hacen ruido, sí, porque cuando se prende fuego un charco grande de nafta hace un pumba interesante. Pero no es una explosión. Y la velocidad de combustión es inferior a la del sonido, 340 metros por segundo a la temperatura y presión ambiente. Y después tenemos los que son las oxidaciones rapidísimas, o lo que se denominan las detonaciones, que son los materiales explosivos. Los materiales explosivos, hasta donde yo conozco, porque no es mi especialidad, no estoy en el tema de materiales explosivos, son reacciones químicas de óxido-reducción cuya reacción es tan rápida que supera la velocidad del sonido. Y por lo tanto genera lo que ya sabemos, que genera una explosión, una onda de choque. Y genera un pumba. Genera lo que ya conocen, porque lo han visto en películas y lo han visto en series y películas, lo que es una explosión. No tengo ningún video preparado para esto. ¿Dudas con esto? No, profe. No. Profe, ¿y dónde entraría una bomba de estruendo ahí? En una detonación. Si explota, es una detonación. Ya vamos a ver explosivos, ya te voy a quemar el cerebro cuando veamos explosivos. Por ahora entra ahí. El TNT, el explosivo plástico, es una oxidación rapidísima, detona. La nafta no detona, deflagra. La pólvora no detona, deflagra. Los explosivos detonan, no deflagran. Ese es el término correcto que deberíamos usar. Vamos a hacer una carrera. En vez de colocar cucarachas o ratones, vamos a colocar un metro de papel. Puede ser papel higiénico. Pueden hacerlo en casa esto también, ¿eh? Ahora cuando termine la clase en el living lo hacen. Pueden agarrar alcohol y hacer una mecha de alcohol de 1 metro de largo y pueden agarrar un explosivo, pueden agarrar pólvora también, el que tiene armas agarra y hace una pólvora de 1 metro, y también el que tiene en la casa, porque a lo mejor está con intenciones de hacer un atentado, tiene explosivo plástico, tiene TNT en la casa, o dinamita. O encontró dinamita por ahí en la calle. Y vamos a correr una carrera con los 3. A los 4 vamos a encender al mismo tiempo. Se lo están imaginando, ¿no? A los 4 le damos largada al mismo tiempo, los enciendo al mismo tiempo. ¿Quién gana la carrera?
TNT. TNT. Sí, ¿a qué velocidad corre? A 500 metros por segundo, por lo menos, mínimo. En lo que abriste y cerraste los ojos, el TNT ya terminó la carrera. Pero, profe, Después le va a seguir la pólvora. ¿Qué pasa? que usted hizo una mecha, Una carrera. pero usted hizo una mecha. ¿Las mechas no corren al mismo tiempo? Sí. ¿El Claro. qué? Ah, claro, después en lo que es la detonación, claro, el TNT es más rápido, digamos. Obvio. ¿A qué velocidad se está reaccionando el explosivo? Sí. A mayor a 340 metros por segundo. Ponele 500 metros por segundo. Cuando cerraste, abriste los ojos, respiraste, ya el TNT, el explosivo, ya terminó la carrera. Supongamos que no explota, es un ejemplo medio tonto, pero que sirve para entender. La pólvora deflagra, pero tiene una velocidad de flota. Es el que termina en segundo lugar en el podio. El alcohol El alcohol se está evapora, por ¿no, acá. profe? ¿Qué? Sí, no importa si se evapora o no, estamos corriendo una carrera virtual de quién gana la carrera. Y el papel que se oxida a una velocidad de 1 metro por segundo como mucho. Tardó 1 segundo en quemar este metro de papel. El alcohol tardó 1 milésima de segundo. La pólvora 1 millonésima de segundo y el TNT hizo así. Esto tiene que ver por las distintas velocidades de oxidación. Y si acá coloco al lado un papel, este papel, y lo dejo solito, es como la tortuga. Van a pasar 10 años y el papel todavía va a estar ahí intentando largar. ¿Se entendió el tema? Sí, profe. La velocidad de oxidación es la velocidad a la que reacciona el comburente, es decir, la velocidad de combustión. Por lo tanto, mientras más rápido reacciona el combustible con el comburente, la combustión va tomando distintos nombres. Desde una combustión normal, que es lo que le pasa a un papel, una deflagración, que es la combustión que le pasa a un inflamable, y una detonación, que es la reacción química que sufre un material explosivo. ¿Dudas con esto? Ninguna. Muy bien. A ver qué viene. Distintos tipos de combustión. ¡Wow! Seguimos con la cabeza metida acá adentro. Acá. Seguimos con A más B. Y ahora este tema, con esto termino el día de hoy porque ya va a ser demasiado. Yo no quiero subestimar su capacidad para entender, pero si yo me pongo en el lugar de ustedes, ya a esta hora ya me están puteando, porque el tema se va complicando. Vamos a ver los tipos de combustión. Y mejor que contarlos, explicarlo. Y vamos a volver a nuestro rango de inflamabilidad. Habíamos dicho que la combustión sucede entre los gases combustibles y el aire. Pero lo que tenemos que entender que lo que reacciona del aire es el 21% de oxígeno que tiene el aire. El aire está compuesto por 20,9% de oxígeno, 79% de nitrógeno y 1% de gases raros. Algo así. 21, 79. Lo único, el nitrógeno es inerte a la combustión. El nitrógeno no reacciona con el combustible. Lo que reacciona con el combustible es el 21% de oxígeno. El oxígeno es el comburente, no el nitrógeno.
Lo que pasa, el oxígeno está en la naturaleza al 21%. Y habíamos dicho que la combustión se produce solamente dentro de lo que era el rango de inflamabilidad. En este lugar no hay combustión, en esta zona negra no hay combustión. La combustión se mantiene cuando los gases combustibles superan el límite inferior hasta que llega al límite superior de inflamabilidad. Dentro de toda esta gama de mezclas de gases y aire, hay un punto de mezcla que no está en la mitad. Miren bien la pantalla que esto no está en la mitad. Después no sé por qué lo ponen en la mitad y me lo explican en la mitad. Pero bueno, no importa. Hay un punto, si entendemos que la reacción química de combustión es una reacción química, y para que haya una reacción química tiene que haber dos elementos, combustible y comburente, reactivo A, reactivo B. Hay un punto de la reacción química que se llama punto estequiométrico de la mezcla, que es ahí donde se da la combustión completa o teórica, que es donde se reacciona la cantidad exacta de gases combustibles con la cantidad exacta de aire, donde no me sobra ni me falta ninguno de los dos. A ver, lo vamos a explicar en términos más sencillos. ¿Cuántas botellas de coca necesito por cada botella de Fernet? ¿Cuántos litros de coca por cada litro de Fernet? 4 de coca, 1 de Fernet. Un buen número para la mezcla exacta. No, O 3, profe. 1. Sí, más o menos. Dos. Botellas de 2 litros y un Fernet de 1 litro y te sobra coca. Tenés. Muy bien, hacemos de eso, ¿eh? Depende si Que no tenés la escuchemos jarra de más. 1 litro. Bien, pero podemos decir que la mezcla exacta va a variar, pero podemos decir que por cada litro de Fernet, para la mezcla exacta, Fernando, necesito 1 litro de Fernet y 2 litros de coca. Y esa es la mezcla estequiométrica del Fernando. No me sobra Fernet, no me falta coca. ¿Hasta ahí se entendió? Esto va variando de acuerdo al tipo de persona, el gusto, al paladar de cada cliente. Entonces, para que reaccione el combustible con el comburente, ambos, llega a un punto de mezcla entre ambos que no me sobra ni me falta ninguno de los dos. Y eso se llama el punto estequiométrico de la mezcla, o lo que se denomina combustión completa o combustión teórica. ¿Qué es a donde funciona el quemador de la cocina? El quemador del calefón. Porque en el quemador de la cocina, en el quemador del calefón, en el motor del auto, se está combustionando la cantidad exacta de gases combustibles con la cantidad exacta de aire. Porque ahí es donde obtengo la máxima potencia de la reacción química. En este punto, o por eso se llama combustión teórico completa. La cocina, el motor del auto, el calefón o el termotanque están funcionando acá. No me sobran gases combustibles en la combustión, ni me está faltando aire en la combustión. La estufa de gas natural de tiro balanceado está funcionando acá. Funcionar acá, todo bien. Es ahí donde obtengo el máximo provecho de los gases combustibles y le saco el máximo rendimiento a los gases combustibles, que es lo que tengo que pagar. El aire por ahora es gratis, no lo pagamos. Por lo tanto, no puedo estar desperdiciando gases combustibles, porque además es peligroso y además es costoso. ¿Se entiende esto hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien.
Entonces ahora nos vamos a mover del punto estequiométrico hacia la derecha y del punto estequiométrico hacia la izquierda. Si me muevo del punto estequiométrico, lo vamos a hacer acá abajo, del punto estequiométrico hacia la derecha, ¿qué me sobra y falta? Me moví hasta acá. ¿Qué me sobra y qué me falta? Te sobra combustible y te falta aire. Muy bien, excelente análisis. A medida, cuando salgo del punto, si dije que el punto estequiométrico es el punto donde reacciona la cantidad exacta de gases combustible con la cantidad exacta de aire, cuando salgo de ese punto me va a faltar algo, uno de los dos, y me va a sobrar otro. Por lo tanto, cuando me muevo hacia la derecha, hacia el límite superior de inflamabilidad, me empieza a faltar aire en la mezcla combustible y me empieza a sobrar gases combustibles. Porque recuerden, los gases combustibles aumentan para allá, el aire aumenta en sentido contrario. Por lo tanto, esto se llama combustión incompleta. Que es lo que le pasa a un motor de un auto cuando está quemando mal. Que quema negro. Que va a decir, salí de atrás del colectivo, parece que estuviste trabajando en una caldera, paleando carbón. Además, como te quedan los pulmones, ¿no? Cuando en mi habitación prendí porque tengo frío, prendí la estufa de gas natural al máximo, cerré todas las ventanas y de paso tapé la rejilla de ventilación, el gas natural consume casi un 87% de aire, habíamos dicho. Consume mucho aire. Si no está entrando aire a la combustión, ¿hacia dónde me muevo? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? Hacia la izquierda. Si me está faltando aire en la combustión, ¿hacia dónde me muevo? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? ¿Al límite superior o al límite inferior? La derecha. Hacia la derecha. A la derecha, combustible. Muy bien, hacia el límite superior. Los procesos de combustión incompleta son procesos de combustión donde falta aire. Y por lo tanto, como falta uno de los reactivos en cantidad suficiente, me está sobrando el otro. Me sobra coca cuando estoy haciendo el Fernet, porque tengo poco Fernet. Perdón, tengo mucho Fernet, traje poca coca, o me robaron la coca, los pibes me robaron la coca, ¿viste? Cuando tenés chiquito te roban la coca, y no sabían que era para el Fernet. Bueno, te está faltando aire, y por lo tanto no hay suficiente cantidad de un reactivo para que reaccione con el resto, que es el combustible. Esto es sumamente peligroso, porque en la zona de combustión incompleta se producen lo que se denominan los inquemados. ¿Qué son los inquemados? Son gases combustibles calientes. A ver, estamos en una combustión. El combustible está pirolizando gases combustibles que salen a 300, 400, 500 grados de temperatura. Pero en este proceso de combustión me empezó a faltar aire. Por lo tanto, ¿qué me está sobrando en la mezcla combustible? Gases combustible caliente. Pero no gases combustible, los gases están calientes. Esa es la cuestión. Los inquemados son gases combustibles, pero que están calientes. ¿Y por qué que recalco esto como algo importante? Porque no se combustionan, no porque no tengan
no haya suficiente temperatura de ignición, o no hayan alcanzado la temperatura de ignición, perdón, sino porque no hay aire suficiente para combustionarse. Por lo tanto, se van de la mezcla combustible sin quemar, porque le está faltando aire para reaccionar. Y obviamente los gases combustible caliente, ¿con quién se van? Con el humo que asciende. Los gases combustible caliente ascienden por la escalera, ascienden por el hueco del ascensor, ascienden por cualquier agujero que le permita moverse. ¿Y qué necesitan estos gases calientes para combustionar cuando ascienden? Oxígeno. Aire. Por lo tanto, uno de los principales propagadores de incendios dentro de edificaciones son los gases combustible caliente. Es como abrir la llave de gas de la cocina. ¿Qué necesitas para que haya combustión? Una fuente de ignición. Estos gases están calientes, pero no se combustionan porque no hay aire. Donde se movieron a una zona con aire, van a encender solitos. Es como abrir la puerta en un recinto donde hay... Sí, dale. No, te iba a decir que es como abrir la puerta en un recinto, en un incendio, supone donde hay gases inquemados, puede llegar a explotar. Claro. Ya lo voy a explicar eso, por lo menos en forma simple lo voy a explicar, lo contratiro. ¿Qué pasa en una combustión en un ambiente cerrado? Pero dejemos avanzar un poco. Uno de los inquemados más famosos y más peligrosos es el monóxido de carbono. El monóxido, se quedó el monóxido porque no tiene aire para transformarse en dióxido de carbono. Y el monóxido es tóxico, ya lo vamos a ver y lo vamos a analizar. Entonces, cuando yo tengo la estufa de gas natural, donde no tengo tiro balanceado, o donde el tiro balanceado está medio tapado porque la entrada de aire o la salida está media tapada, dejé la ventana cerrada, la puerta cerrada, tapé la ventilación porque por ahí entra fresquete y me voy a dormir, el gas natural consume 87% de aire en volumen, está compitiendo con el aire que vos necesitas para respirar y por lo tanto la combustión te lo va a robar. No hay ingreso de aire nuevo porque redujiste la ventilación al máximo y por lo tanto la estufa empieza un proceso de combustión incompleta. Sigue quemando, porque está dentro del rango. Acá no es que no hay combustión, estamos acá. La combustión termina acá. O sea que en este punto la estufa sigue funcionando, sigue quemando. Lo que pasa muchas veces no vemos la llama porque está tapada por la estufa, por la carcasa de la estufa. Pero empieza a producirse no solamente ausencia de oxígeno para respirar, que de última podemos respirar con menos oxígeno hasta cierto punto, sino que aparece un veneno que es tremendo, que es el monóxido de carbono. ¿Se comprendió qué pasa con el proceso de combustión incompleta? Sí, profesor. De mi parte, Muy sí, profe. bien. Muy bien. Si nos movemos, y ya con esto termino, hacia el límite inferior de inflamabilidad, ¿qué me está faltando y qué me está sobrando? Sobra aire y falta combustible. Sobra aire y está faltando combustible, lo cual, desde el punto de vista de los incendios, no es problema. Porque que me sobre aire es lo de menos. Lo que sí vamos a tener una combustión, si yo tengo la cocina, la hornalla de la cocina, el calefón, el motor funcionando en una zona de combustión con exceso de aire, voy a tener una combustión de menor potencia, una combustión más fría.
¿eh? Desde el punto de vista de los incendios, este punto, esta zona no representa una zona peligrosa. La zona peligrosa para los incendios es la zona de combustión incompleta. Y por esta noche, suficiente complejidad. Bueno. Así que damos por terminada la noche. ¿Les quedó alguna duda? No. De parte mía no.